Vamos a tener dos lecturas que nos van a orientar un poco sobre el fondo del mensaje o la meditación que vamos a tener con la ayuda del Señor. La primera lectura es del Antiguo Testamento, la encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículos del 12 hasta el 19. Y cuando lo leemos, pues os daréis cuenta sobre el tema que va a meditar, va a ser la meditación. Dice este pasaje: entonces se levantaron los levitas Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jaaleel, de los hijos de Gersón, Joa, hijo de Cima, y Edén, hijo de Joa, de los hijos de Elisafán, Simri y Yeiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Emán, Jehiel y Simei, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. Bien, pues la segunda lectura la encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículos 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Bien, y el tema para nuestra meditación en esta mañana lo encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 16 hasta el 21. Gálatas 2, 16 al 21 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Este pasaje que con la ayuda del Señor vamos a meditar tiene un trasfondo y lo encontramos en los versículos anteriores, porque ese protagonista de ese trasfondo es un discípulo llamado Pedro. Pedro fue quien negó al Señor. Pedro fue quien tuvo un sueño en Jope. Hoy día Jope se llama Yafo. Soñó un lienzo que bajaba del cielo con animales inmundos y una voz que le decía:
Pedro mata y come. Pedro dijo, ¿cómo voy yo a comer algo que es inmundo? Y la respuesta de esa voz que venía del cielo fue decirle, no digas inmundo a lo que Dios llamó, lo que Dios limpió. O literalmente, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Bueno, tiempo más tarde Pedro tuvo el respeto y la consideración que merecía, a pesar de las circunstancias que le tocó vivir, y tuvo un reconocimiento dentro de la Iglesia. Pero en los versículos del 11 al 14 del pasaje que hemos meditado nos explica que ocurrió algo desagradable, algo que nos choca poderosamente a nosotros, pero que ocurrió en el caso de Pedro. Dice los versículos del 11 al 14, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara porque era de condenar. Está hablando el apóstol Pablo. Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, venían de parte de Jacobo unos judíos que pertenecían a la primera iglesia que se constituyó en Jerusalén. Y dice el texto de nuestro texto que Pedro comía con los gentiles. Pero después que llegaron estos judíos, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, eran judíos, estos que vinieron de Jerusalén, que opinaban que los gentiles convertidos debían cumplir los ritos de Moisés y tenían que circuncidarse según esos ritos. Claro, Pedro se encontró en una situación frente a estos, porque Pedro, no olvidemos que era judío, y tuvo la experiencia como hemos recordado, con la voz que le dijo que no diga común, que no diga que es algo malo lo que Dios ha limpiado. Así es que Pedro, de todas formas, frente a estos judíos que vinieron de visita, nos dice el versículo 13 que simuló, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, dice el apóstol Pablo, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La falta cometida por Pedro y el reproche de Pablo en uno de sus viajes apostólicos llegó a Antioquía de Siria, que era en definitiva donde estaban. Bueno, esta es la circunstancia que envolvía lo que vamos a meditar y que el apóstol Pablo luego nos dice, y que realmente, hermanos, después de leer los dos pasajes que hemos leído en el que el Señor quiere purificar el templo, quiere que el templo esté limpio, pues el templo del Espíritu Santo en nosotros, ¿dónde está? ¿Quién es? Nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Luego entonces el Señor nos está llamando, nos está diciendo esta mañana que hemos de analizar y hemos de observar y ver si hay en nuestro corazón algo que no se corresponda de una forma adecuada a la voluntad de Dios. Porque Pedro sabía que solo la fe salva, que no servían de nada ni las obras de los judíos ni las obras de los paganos. Poco tiempo después, Pedro mismo tuvo que ser testigo de su experiencia en Jope. Y es curioso porque Pedro, convencido de esto, comió sin problemas y luego cuando llegaron los judíos reaccionó de esa forma extraña. La pregunta que podemos hacernos es por qué reaccionó de esa forma y se separó disimulando, se levantó de la mesa y hizo ver que no estaba comiendo, que no. El apóstol Pablo eso lo vio y no le pareció bien. Lo cierto es que Pedro se estaba queriendo hacer con los judíos como judío, porque él era judío, porque quería ganarlos para la causa de la evangelización de los gentiles. Así es que, ¿por qué tenía miedo de los de la circuncisión? Bueno, cometió su hipocresía con un propósito bueno, pero el fin nunca justifica los medios. El propósito que él tenía realmente no se correspondía con lo que era la voluntad de Dios. Y la gravedad de los hechos, de lo que ocurrió allí, dice el versículo 13,
Fue grave porque arrastró a otras personas también a hacer lo mismo que él. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Era una situación extrema. Y lo cierto es que, como dice el versículo 14, ni judíos ni gentiles. Nosotros somos los gentiles, ni unos ni otros. Dice el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La falta cometida por Pedro y el reproche de Pablo en uno de sus viajes apostólicos tuvo su eco en la iglesia primitiva de entonces. Bien, pues, los versículos siguientes son los que sirven para nuestra meditación, que los hemos leído anteriormente. Y la primero que vamos a meditar y vamos a recordar, algo que todos sabemos muy bien. ¿De dónde surge la necesidad de que haya una ley? Y creo, hermanos, que es útil tener una visión histórica de la teología moral, esa teología, esas cosas que Dios estableció para que nuestra vida o la vida del ser humano sea una vida conforme a su voluntad. Cómo el Espíritu Santo ha ido aplicando el mensaje bíblico a los distintos marcos socioculturales y eclesiales, cómo cuando a través de la historia el Espíritu Santo ha ido obrando y ha ido aplicando a la vida de aquellos que tenían fe, aquellos que buscaban o buscábamos la comunión con Dios, pues ha ido avanzando. Y es necesario que tengamos una visión de esa historia, cómo se ha ido actualizando el nexo, la relación del propósito de Dios en la historia de la humanidad y cómo Dios ha ido pues gobernando a pesar de los gobernantes que habían en la tierra. De modo que realmente se ha ido manifestando que el plan de Dios iba adelante por encima de las dificultades y problemas que traía algo que, como veremos, se llama pecado. Ese pecado que estaba dominando la sociedad. Cómo se ha ido realizando en el tiempo el impacto entre la liberación humana y el advenimiento del reino de Dios. Cómo el reino de Dios había venido, llegó, ¿con quién? Con el rey, ¿verdad? Cuando hablamos de un reino es porque vino un rey. Y todos conocemos que ese rey es el rey de reyes y señor de señores. De modo que eso es lo que expresa. Hay un libro que este verano he podido leer con 600 y pico páginas, un libro que me regalaron, y que centra uno de los puntos que está hablando, es un libro que habla sobre la existencia de Dios y afirma científicamente que Dios existe. Y uno de los puntos que llama la atención en este libro es contemplar la historia de un pueblo insignificante, un pueblo que además a través de la historia lo han querido que desapareciera. Ese pueblo es Israel. Y el libro explica y hace una visión de que Israel, a través de su historia y a través de ese Dios que lo formó, a través de Abraham, lo llamó Abraham, toda la mano de Dios como se manifestó, tenía un libro, el Pentateuco, y todo el Antiguo Testamento, que narra la historia de ese pueblo. Un pueblo desechado y un pueblo muy pequeño, insignificante. Israel hoy día es más pequeño que Cataluña, o sea que es un pueblo que no tiene mayor trascendencia, influencia, a pesar de que la situación de hoy es una situación especial. Pero en el libro subraya el hecho de que el libro de Israel, que narra la historia de Israel, es un libro que no ha tenido rectificaciones y además pervive incluso ahora, cuando todas las religiones de antaño han ido desapareciendo todas. Hay un aspecto importante respecto de la Biblia. ¿Por qué? Pues porque ese libro con el Pentateuco, que contiene las leyes de Dios, lo único que hace es explicarnos y explicar a la humanidad que quiere escuchar quién es Dios, cuál es su carácter. Y al mostrarnos cuál es su carácter y decirnos, sed santos porque yo soy santos, está diciéndonos cómo hemos de vivir, cómo ha de ser nuestra vida, cómo ha de ser nuestra forma de pensar, cuáles han de ser nuestras prioridades en nuestra vida.
es algo tan trascendental y tan importante, y especialmente esto es importante para los jóvenes que están levantando su propia personalidad, su propio carácter, y deben de aprender a escuchar la palabra de Dios, donde se encierra ese mensaje que nos dice cómo hemos de vivir, cómo hemos de pensar. Y para ello contamos con algo tan importante como es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, que es el que va aplicando y el que va ayudándonos a entender lo que muchas veces no podemos comprender. El Espíritu Santo es imprescindible en lo que estamos meditando y estamos reflexionando. Tenemos que analizar, insisto, lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hay, cómo es lo que vivimos, si se ajusta a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 5, 12 y 13 dice: por tanto, como el pecado ha entrado en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos, todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La ley, esa ley que el pueblo de Israel tiene escrita y que aquellos primeros creyentes judíos pensaban que tenía que cumplir todo el mundo, bueno, pues la ley fue impuesta a causa de la incapacidad del hombre de hacer el bien. Pecado es aquello que no somos capaces de hacer bien. Cuando nos equivocamos, cuando sabemos lo que queremos hacer y queremos hacer el bien, pero no sabemos por qué hacemos el mal. Bueno, eso la Biblia, la palabra de Dios, dice que es el pecado. Bueno, pues la ley vino a poner orden en las relaciones humanas. Todos recordamos la historia, el origen del género humano y cómo pues Abel mató a su propio hermano, un desorden tremendo. Y así nos narra hasta el capítulo 10 del Génesis, todo un desarrollo del pecado, todo un desarrollo de una situación grave, de un deterioro de la sociedad. El mundo crecía, pero crecía lejos y de espaldas a Dios. Bueno, pues la ley que Dios dio al pueblo de Israel era una ley que quería poner orden en ese desorden. Pero resulta que la realidad respecto de la ley es que la ley no es una ayuda. La ley nunca nos ayuda, la ley nos denuncia, nos dice qué es lo que hacemos mal. Y en ese sentido nos convertimos en personas pecadoras. Porque por la desobediencia, hemos leído, de uno vino la muerte, y añade el texto bíblico, por la justicia de Cristo vino la vida. ¡Qué contraste tan tremendo! En Romanos el apóstol Pablo, también en el capítulo 5, en los versículos del 8 al 20, dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara. Si no hay ley, no hay pecado. No hay transgresión. Pero si hay ley, entonces el pecado se hace evidente. Pero cuando el pecado abundó, añade el apóstol Pablo, sobreabundó la gracia. Y cuando decimos de la gracia de Dios, no estamos diciendo que Dios sea un gracioso. Estamos diciendo algo mucho más importante. La gracia de Dios es todo lo que Dios hizo para que pudiéramos volver a tener comunión con Él, para que pudiéramos vivir conforme a la voluntad de Dios. De modo que el siguiente paso que tenemos es que vivimos la praxis, el día a día, vivimos por la fe. Algo tan sencillo como es la fe, porque ante la insolvencia del hombre, Dios hace todo lo necesario para que la salvación no dependa de lo que hacemos nosotros, sino de lo que hizo su Hijo, que vino como cordero. Todos aquellos corderos que en el Antiguo Testamento sacrificaba el pueblo de Israel eran figura de alguien que tenía que venir como cordero de Dios.
Es la presentación de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios hizo todo lo necesario para satisfacer su propia justicia, porque por la causa del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De modo que la ley no nos ayuda, sino que nos declara injustos, fuera de la ley por causa del pecado. Y no podemos cumplir toda la ley. Es algo que va contra nuestra propia situación de desobediencia delante de Dios. La ley nos enseña cómo es el carácter de Dios, pero el hombre, por la desobediencia, por su naturaleza caída, no se puede justificar delante de ese Dios. Un Dios justo. Dice el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, por muy bueno que seas, por todo lo que tú puedas hacer, no nos justifica delante de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La fe en Jesucristo sí que obra y nos ayuda a obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Son palabras del apóstol Pablo. Y Santiago, otro apóstol, el hermano del Señor, define el problema del ser humano sin Cristo respecto al pecado. En Santiago 1, 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque claro, cuando hacemos las cosas mal, decimos, bueno, es que Dios también me ha tentado. Santiago dice, bueno, no te engañes porque Dios no puede tentar, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y siendo consumado, una vez hemos pecado, la muerte. Bueno, eso es lo que nos dice la palabra de Dios respecto de las cosas en las cuales podemos estar viviendo de forma errónea. El versículo 19 dice, yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea que la ley fue sacrificada. Bueno, el choque entre el judaísmo y la fe trajo y obligó a un concilio, ¿verdad? Los judíos pretendían que los gentiles que se convertían al Señor, pues cumplieran la ley. Y algunos de los hermanos que no habían dejado por completo su pasado fariseo, insistieron en imponer las leyes ceremoniales de Moisés. ¿Los gentiles deben circuncidarse? ¿Deben seguir los ritos de la ley? En el concilio hubo un acuerdo. Los judíos que la cumplan si su conciencia les obliga, los gentiles no están obligados. Pero esto no pudo ser así. Todos conocemos la palabra de Dios, porque si esto fuera así, se hubiera creado dos clases de creyentes. Y solamente la fe, no las obras, son lo que nos pone en comunión con Dios. El único camino a Dios es Cristo. Es la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Y no hay dos caminos. La ley o las obras de la ley. Solo la fe en la obra de Cristo en la cruz. Solo creer, así de fácil. Pero así de difícil muchas veces, cuando queremos anteponer nuestra razón y en lugar de escuchar la palabra de Dios. Porque la tentación del hombre, la tendencia del hombre es ganar el favor de Dios dándole a Dios algo. Yo le puedo dar buenas obras, voy a esforzarme y voy a hacer. Nadie puede darle nada a Dios. Somos nosotros quienes recibimos de Dios. Es Dios quien cuida y hace posible que cada día salga el sol, hace posible que todo el mundo gire y haga siguiendo sus órbitas. Y hay otro factor importante, y es que delante de Dios todos somos iguales, hombres y mujeres. Delante de Dios no hay clases sociales, no hay ricos y pobres. Todos somos iguales. Alguien ha dicho, nacemos desnudos.
y morimos. Si somos mayores, ya viejos, sin dientes y desnudos. Hermanos, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que no hay clases. No hay nadie que pueda pensar que es mejor que otros, porque el yo nos lleva a pensar en nuestros esfuerzos que nos permiten ser mejores. Yo puedo conseguir por mis medios. Mirad, el mismo apóstol Pedro, en su epístola, en el capítulo 5, versículos 5 y 6, dice: igualmente, jóvenes, cuidado jóvenes, que está hablando a vosotros, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Es un Dios tan generoso que ha hecho posible que solo por la fe, solamente por creer en la obra de Cristo en la cruz, podemos tener comunión con Él. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. El apóstol Pablo, si estuviera aquí esta mañana, nos hablaría de su propia experiencia, porque él había intentado con todas sus fuerzas cumplir la ley. ¿Sabéis qué resultado obtuvo? La frustración. Ese camino no le permitía corregir su relación con Dios. La ley, como buen fariseo, le había conducido a Dios. Le hablaba de Dios, le hablaba del carácter de Dios, pero no le posibilitó su comunión con Dios. Y eso le frustró. Y eso le llevó a perseguir a la iglesia y a tener un encuentro que él no esperaba en el camino de Damasco que todos conocemos. Sabemos, hermanos, y esto es lo que aprendimos de la palabra de Dios, que Cristo crucificó la ley. ¿Cómo la crucificó? Cumpliendo la ley. La santificó y nos la da como norma de vida. No para salvarnos, porque somos salvos por la sangre de Cristo, pero la ley nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios, porque nos explica cómo es el carácter de Dios y nos dice cómo hemos de vivir nosotros. De modo que realmente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo elevó la ley a su origen, ser una ayuda, no una carga. No cumplimos la ley para salvarnos, sino que la cumplimos porque somos salvos, porque somos hijos de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y Él nos redarguye y Él nos guía. Y a pesar de todo, el viejo hombre muchas veces nos traiciona. Hermanos, los versículos 20 y 21, este es nuestro último punto. Hoy estoy mirando la hora, pero no está el reloj. Bueno, ya pronto acabamos. Bueno, pues el tercer punto nos habla, el versículos 20 y 21, de la gracia, esa gracia de Dios. La obra de Dios en Cristo Jesús nos vivifica, nos da vida. Hasta el punto que el apóstol Pablo dice en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Creo que las propias palabras del apóstol Pablo son evidentes y claras para nosotros. También el apóstol Pablo en Romanos 6, del 1 al 4, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Pecaremos más para que Dios nos pueda perdonar y para que Dios pueda...? De ninguna manera, en absoluto, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Con Cristo dejé mi viejo hombre en la cruz, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Hermanos, hemos muerto al pecado. Y por eso es importante que revisemos qué hay en nuestro corazón, qué hay que impide una comunión firme con nuestro Señor, con nuestro Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Yo. Esa palabra que muchas veces nos gusta utilizar, yo. Bueno, pues ese yo lo hemos de sacrificar también. Ya no vivo yo, el yo ya no vale para nada, porque pensamos que yo soy el mejor muchas veces. Yo, mí, todas esas cosas que nos hacen sentir mejor. O quizás también pensamos, yo tengo más fe que vosotros. Yo soy más cristiano que otros. Yo tengo más méritos. Eso no tiene ningún sentido, hermanos. Lo hemos de sacrificar. Añade el apóstol, mas vive Cristo en mí. ¿Realmente vivimos la vida de Cristo en nuestra vida? Él domina, Él controla todas nuestras decisiones, todo lo que hacemos. Cristo ya murió por nosotros y hemos de vivir también su muerte al pecado. Decir no. Y tener además la humildad que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Vivió todos nuestros vituperios. Murió en la cruz de la forma más terrible, de la forma más lamentable. Tuvo que soportar todo el camino a la cruz, porque era el Hijo de Dios. Se humilló, siendo Dios, se hizo hombre y murió en la cruz. Más humildad que nuestro Señor Jesucristo nunca podremos alcanzarla, pero es un objetivo en nuestra vida. Es algo que también el apóstol Pablo nos pone aquí. Y dice que ya no vivo yo, sino que vivo en la fe. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Se ha sentido liberado de la carne, porque la carne no es que vaya a comprar la carne, la compramos en el mercado. Cuando habla de la carne está hablando de mi vida, cómo la vivo, cómo la consumo, cómo estoy desarrollando mi vida en cosas de este mundo. Dice que no. Lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe que obra, que mueve montañas, esa fe que nos hace más que vencedores. Hermanos, es ahí donde tenemos que robustecer, alimentar nuestra fe, crecer en ella, para lograr de esa forma agradar a nuestro Dios y vivir vidas auténticas, vidas vivas en la presencia de Dios. Y termina diciendo el apóstol Pablo en ese versículo 20 tan memorable, porque me amó y se entregó. Jesucristo, dice el apóstol, el texto dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo nos ama. Cristo te ama. Cristo quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Él quiere ayudarnos en todos los sentidos de nuestra vida. Muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos frustrados, nos sentimos amargados. Cristo quiere estar con nosotros porque en todo momento Él vivió lo que podamos haber vivido nosotros, mucho más, mucho peor que lo que podamos vivir. En definitiva, la gracia, la sola gracia, la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús es la que nos libera del pecado y nos da vida rica y abundante para disfrutar nuestra vida en este mundo. Termino con un recuerdo a nuestro hermano Lutero. ¿Sabéis cuándo comprendió todas las cosas? Un hombre con unos conflictos interiores tremendos, unas luchas interiores tremendas. Pues comprendió lo que significaba la gracia de Dios cuando él subía de rodillas, como hacía tanta gente, por las escaleras, la Scala Santa, que era la gran escalera de la Pasión del Vaticano en Roma. Subiendo de rodillas aquella escalera, dice su historia, que oyó una voz del cielo
El Espíritu Santo estaba tocando en su corazón y esa voz del cielo le decía, Lutero, el justo vivirá por la fe, no por subir las escaleras, no porque hagas o dejes de hacer. La sola fe y la sola gracia es la que nos da la felicidad, la que nos da la comunión con Dios, y es lo que hemos de trabajar en nuestra vida y dejar todo aquello que impide que Dios gobierne en ella. Que el Señor nos bendiga.